Entonces vamos a trabajar lo que es, vamos a colocar el título, es propiedades de los polígonos. Entonces el día de ayer, como lo habíamos estipulado, pues hablamos sobre algunas generalidades de las figuras geométricas, ¿verdad? En particular a los polígonos, valga la redundancia, de forma general. El día de hoy vamos a trabajar o vamos a tratar lo que es las propiedades de dichos polígonos. Entonces las propiedades de dichos polígonos van a tratar sobre situaciones en las cuales todos los polígonos van a tener en particular, como por ejemplo, una de las características de los polígonos es su número de diagonales y el tipo de ángulos que tengan. En este caso, ya sea ángulos internos o ángulos externos. Entonces vamos en particular esto de acá, miren. Sea cual sea el polígono, la forma que tengan, vean, como el caso de este, ¿sí? Vamos a tener lo que son ángulos internos. Entonces, cuando hablamos de ya figuras geométricas definidas o figuras regulares, vamos a tomar en cuenta de que van a tener una característica, de que la suma interna de todos esos ángulos, cada polígono va a tener una única cantidad. En el caso del triángulo, el triángulo, la característica que va a tener es de que la suma de todos sus ángulos internos va a ser 180, sea cual sea la forma del triángulo. Vamos a ver por acá. Vamos a buscar alguna imagen. Vamos a buscar triángulos. Veamos acá. Acá tenemos... Mire. Tenemos diferentes tipos de triángulos. La cuestión es la siguiente. De que independientemente cuál sea la forma del triángulo, si yo coloco un transportador y mido los tres lados, siempre esos lados, la suma me va a dar 180. Siempre. No va a haber excepción alguna. Todo triángulo. Esas son leyes universales, podríamos decir. O leyes generales. Y las leyes generales, la característica es de que se van a cumplir al 100% en todas sus condiciones. Eso lo pueden checar ustedes en casa, ¿verdad? Toman el transportador, se miden los ángulos y la suma les tiene que dar siempre 180. Eso es para los triángulos. Y así cada figura va a tener sus características. En este caso, vean, los cuadriláteros, la suma va a ser 360. El pentágono, la suma va a ser 540. El hexágono, la suma va a ser 720. Y así sucesivamente podemos ya determinar la lógica que para 7 lados, ¿qué se tiene que hacer? Pues voy a multiplicar 108 por ¿cuánto? 180, perdone. ¿Por cuánto? Por 5. Y para 8, ¿qué tengo que hacer? Y así sucesivamente la lógica nos indica que es una secuencia sin fin, ¿verdad? Continuamos entonces. Por favor, si hay algo que no se vaya entendiendo en el transcurso, pues pueden irme indicando, no hay ningún inconveniente. Bueno, entonces chequemos lo siguiente. ¿Cuánto suman los ángulos interiores del polígono? ¿Cuánto suma? Pues va a ser una proporción nada más. Sí, va a depender. Dice aquí, ¿cuánto suman los ángulos interiores del polígono? ¿De qué polígono nos está hablando aquí? De cualquier polígono, ¿verdad? De los que nos está extendiendo acá. Como está hablando de forma general, ¿cómo podemos generalizar nosotros? ¿Que ¿Cuál es la suma? Pues la suma del polígono, ¿qué va a ser? Va a ser igual a 180, ¿sí? Multiplicado por ¿cuánto? ¿Vea? ¿Cómo podemos generalizar este valor? Si se dan cuenta, miren, sería la resta del número de lados menos ¿cuánto? Chequen acá. ¿A cuánto se le está restando a este 5 para que sea 3? ¿A cuánto se le resta, perdón, a cuánto se le está restando a este para que sea 2? Y si analizamos acá, va a caer a lo mismo, ¿verdad? Si se dan cuenta, miren, a este 6, ¿cuánto se le está restando? Para que sea 4, se le está restando 2.
A este 5, ¿cuánto se le está restando para que sea 3? 2. Y si se dan cuenta, todo se está restando 2. Si aquí aplicamos la misma lógica y multiplicamos 180 por 1, ¿cuánto va a ser? 180. Entonces, miren, acá podemos hallar la regla general. ¿Y cómo la haríamos? Entonces, 180 multiplicado por ¿cuánto? Por el número de lados menos 2. Y esa va a ser la cantidad de la suma de ángulos internos de cualquier polígono de cualquier número de lados. Lo único que voy a tener que hacer es sustituir aquí este signo numeral. ¿Por qué? Por el número de lados del polígono que voy a querer. Por ejemplo, acá, mire, ¿cuál es la suma de ángulos internos de un heptágono? El heptágono es de 7. Entonces hacemos 180, ¿sí? Multiplicado por ¿cuánto? ¿Cuánto es septa? 7. ¿Y 7 menos 2 cuánto es? 5. ¿Cuánto es 5 por 180, jóvenes? 900, creo, si no estoy mal. Y acá está, miren el resultado entonces. Ahora bien, les pregunto rápidamente, que me responda alguien por ahí y puede hacer la multiplicación ahí en su cuaderno rápido. ¿Cuánto sería la suma entonces de un polígono que va a tener 12 lados? ¿Tienen unos segunditos ahí, por favor? ¿Cuánto va a ser la suma de los ángulos internos de un polígono de 12 lados? Entonces se dan cuenta, las matemáticas, esto es lo increíble, de que por analizar ciertos datos que sigan un patrón, yo ya puedo determinar todos entonces. A ver, ¿cuánto es la suma entonces de los ángulos internos? ¿Alguien que ya lo haya resolvido? 1800. 1800. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Chequemos entonces. Es tan fácil, ¿verdad? Entonces quiere decir de que 180 por ¿cuánto lo voy a multiplicar? Por 10. 12 menos 2, 10. Y en efecto es 1800. No logré distinguir quién nos dijo la respuesta, pero estamos en lo correcto. Muchas gracias. Entonces, chicos, quiere decir de que ya podrían ustedes calcular entonces la suma de todos los ángulos internos de cualquier polígono de cualquier tamaño de lado. ¿Me responden, por favor? Con una manita arriba. ¿Sí o no? ¿Qué calculan ustedes? ¿Qué dicen? A ver, averigüenme. ¿Cuánto será la suma interna entonces de un polígono que va a tener 25 lados? Muy bien, gracias. Ya estoy viendo acá que sí me dicen que sí se puede, ¿verdad? Comprobémoslo entonces. ¿Cuánto es para 25 lados? ¿Cuánto sería? 4140. Vamos a revisar. Y sí, es 4140. Entonces, ¿se dan cuenta? Está fácil. Miren, ya aprendimos algo nuevo hoy. ¿Y qué fue lo que aprendimos hoy? Hallarle la suma de los ángulos internos de cualquier polígono. Pasamos a lo siguiente entonces, la siguiente característica. Recuerden que estas son características, propiedades. Y una propiedad con que pueda ser una, ya puedo asumir todas las demás. Es tan simple. Miren, y acá está la fórmula. No sé si alguien fue observador y la pudo ver. Yo traté la manera de, ¿vea? De no colocarla, pero está acá, miren, y la podemos deducir, esté o no esté. Incluso miren, si se dan cuenta, acá están los pasos sugeridos para poder llegar a esta fórmula de acá, que es la que yo también les expliqué anteriormente, ¿verdad? Continuamos. Diagonales. Cuando hablamos de diagonales, estamos hablando de líneas que unen a dos vértices no consecutivos. Recordemos que los vértices son estos puntos que están acá, miren. Estos son los vértices. ¿Qué es un vértice consecutivo? Quiere decir de que este E, vértice consecutivo, tiene a la F y como vértice consecutivo tiene a la D. Veámoslo desde otro punto de vista. ¿Quiénes son consecutivos a este A? Pues obviamente va a ser la H y va a ser la B. ¿Y quiénes son todos los no consecutivos? Pues todos los demás, ¿verdad? Entonces veamos lo siguiente, analicemos esta lógica. Si se dan cuenta, a partir de un punto en particular, vamos a tener posibilidades. Miren, de que cuántas diagonales se formen. A eso se está refiriendo esto de acá. ¿Ven?
Estos son diagonales no consecutivas, porque si nos vamos aquí, miren, al otro vértice consecutivo, obviamente no va a ser una diagonal, ¿verdad? Sino que va a ser una línea que va a estar encima de la línea definida de ese lado. Entonces, vean, para hallar el número de diagonales, pues existe un principio. Dense cuenta de esto. Perdone por acá. Solo voy a borrar esto acá. Espero que hayan tomado en cuenta las anotaciones de esto. Bueno, chequemos por acá. Entonces vamos a las propiedades. Dice, la diagonal de un polígono es un segmento que une dos vértices no consecutivos. Ya definimos eso, ¿verdad? Entonces va a estar dado por esta fórmula, mire. N, que N va a indicar el número de lados multiplicado por el número de lados menos 3. Todo eso dividido dentro de 2. Chequemos acá con el triángulo. Nos damos cuenta que el triángulo, pues, nos podemos rápidamente, por la simple observación, determinar cuántas diagonales tiene. Entonces, al momento de realizar la operación, nos va a quedar acá 3, miren. ¿Multiplicado por cuánto? Por 3 menos 3. ¿Eso cuánto sería igual? Ah, perdón, todo eso dividido dentro de 2. Entonces nos quedaría 3 multiplicado por 0. Miren, acá simplemente es sustituir los valores. Y se van a dar cuenta que al final de sustituir nos va a quedar este valor que tenemos acá. ¿Ya? Ahora bien, el cuadrilátero. Y aquí creo que van a venir entonces las primeras preguntas. Tenemos que para el cuadrilátero, si sustituimos todo en la fórmula, vean, la fórmula está acá. Si alguien no ha comprendido la fórmula a como está escrita acá, eso es lo mismo a decir lo siguiente. Mire, n multiplicado por... Todo eso dividido dentro de 2. Entonces, al momento de sustituir estos valores que tenemos acá, nos va a dar la respuesta del número de diagonales. Y en cada operación que está acá, siempre se hace lo mismo. Por ejemplo, acá nos dicen del octágono regular. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, en este caso, lo que tienen que hacer es sustituir octágono regular, mire. Octágono, ¿a qué se refiere? A 8. Entonces, tenemos aquí 8. Entonces, al 8 sería así, 8 menos 3. Todo eso dividido dentro de ¿cuánto? Dentro de 2. Eso sería igual entonces. Ah, miren, acá simplemente es aplicar todo lo que ya hemos aprendido con respecto a los números y sus diferentes conjuntos y cómo es de que se opera. Entonces aquí tendríamos, ¿vean? Por favor, espero que vayan haciendo mentalmente las operaciones. Tenemos que es 20. Y aquí estaría la respuesta entonces. ¿Sí? Solo lo quedaría entonces a ustedes que los dibujen, ¿verdad? Y ahorita les voy a explicar también cómo se dibuja. Por si alguien no sabe cómo dibujar este tipo de figuras. Bueno, entonces, no sé si se está entendiendo por el momento, porque entonces quiere decir de que todo lo demás, o lo que corresponde a lo que es la actividad del día de hoy, se va a realizar, pues, de esta forma. Entonces, veamos. Recordemos que cuando estamos hablando de polígonos regulares, nos estamos refiriendo al hecho de polígonos que tienen el mismo número de lados. Entonces, chequen lo siguiente. Nos venimos para acá. Yo creo que este tiene medidor de ángulos. Vamos a revisar eso. Vean pues. Para poder dibujar un triángulo un triángulo regular, o sea, cuando me refiero a un triángulo regular, me estoy refiriendo a un triángulo que va a tener todos sus lados iguales. ¿Sí? Entonces, chequen lo siguiente. Por ejemplo, vamos a poner de que este es el transportador. No le pongan mente a las cantidades que están aquí al lado izquierdo. Solo que es un transportador.
Para dibujar, independientemente cuál sea el polígono que yo quiera hacer regular, siempre y cuando sea regular, primero tengo que ver el número de lados que es mi polígono. En este caso es de 3. Entonces quiere decir de que, por ejemplo, la circunferencia tiene 360 grados. Incluso si usted tiene el transportador, el que tiene la vuelta completa, les va a dar los 360 grados. ¿Ya? La vuelta completa. Van a estar medidos y van a haber números que van a ir del 0 al 360. O obviamente cuando cae aquí de nuevo al 0, en un lado va a estar 0 y en el otro lado a la par va a estar 360. No sé si pueden checar eso o me pueden afirmar eso para los que tienen transportador. El punto está en lo siguiente, de que como estamos averiguando un polígono de 3 lados, entonces lo que hago regular, recuérdense el polígono regular, tomo los 360, que son los grados que tiene la circunferencia completa, y lo divido entre el número de lados que es. Entonces, en este caso, como me va a dar 3, la división de esto rápidamente voy a saber qué es. ¿Alguien se la sabe? Sería 120. 120. Entonces, ¿qué quiere decir eso, chicos? Quiere decir de que tomo el 0 y lo marco en mi transportador. Entonces lo marco. Busco el 120, lo vuelvo a marcar. Luego al 120 le busco otro 100, le sumo otro 120, serían 240 aproximadamente, estarían como por acá, y lo vuelvo a marcar. Y a esos 240 le suman los otros 120 y esos 120 tienen que calzar con el número 360, ¿verdad? Que es la vuelta completa. Si le cuadra esa cooperación, seguidamente queda en unir con una línea las figuras. Y tendríamos el polígono regular. Entonces quiere decir, si por ejemplo queremos hallar un pentágono regular, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ah, entonces sabemos que la vuelta tiene 350, entonces, perdón, 360. Y coloco el 360. Solo que dentro de cuánto lo voy a dividir. Pentágono es una figura de cuántos lados. 5. De 5. Entonces divido entre 5 acá. ¿Cuánto sería la división 360 entre 5? 72. ¿Exactos? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir si dibujo un pentágono? Entonces quiere decir de que marco el 0 igual, solo que ahora en lugar de 120, ¿cuánto va a ser? 72. El siguiente, ¿cuánto va a ser? 72 más 72, pum, lo marco. Este va a ser la cantidad que me dio más 72 y lo marco. Y así sucesivamente. Pero recuérdense que del antepenúltimo al último siempre les tiene que cuadrar los 360. Luego simplemente quedaría en unir las líneas. No sé si se entendió, chicos. Yo entiendo de que no tengo el transportador para podérselos representar, pero no sé si se entendió, por favor, joven. O si ya podían hacer este tipo de medición. Bueno, voy a tomar el silencio como un sí, porque si no se entendiera, pues ustedes están en completa libertad de hacérmelo saber, jóvenes. No tengan pena con eso. Y de eso se trata la tarea, entonces. ¿Ven? Seguir las instrucciones y realizar lo que tengo que hacer. Acá, miren, son preguntas directas las cuales yo tengo que responder conforme a la explicación que ya teníamos acá. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda con respecto a lo que hay que hacer o estamos claros? Si se dan cuenta, esta parte es teórica. Entonces, vean, simplemente quedaríamos en resolver entonces la página 163. Página 163. Si se dan cuenta, acá tenemos unas anotaciones que también teníamos acá. Les voy a tratar de compartir ese link para que ustedes puedan ingresar acá y ver las anotaciones que vamos teniendo a diario para que también por si a alguien se le fue la onda en anotar algo en el video, va a tener las anotaciones tal cual les van a aparecer a ustedes en su pantalla. Entonces, si se dan cuenta que hay un link, ese es el link, es el que voy a compartir al grupo. Y
para quien quiera ingresar y ver estas imágenes, pues lo va a poder hacer. No sé si hay alguna otra duda por el momento, chicos. No, profe. Entonces, brevemente, le tomamos captura a nuestras cámaras, por favor. Perdón, activan cámaras, yo le tomo captura a ellas. Para tomarle evidencia a la clase del día de hoy.